Hola, ¿tienen curiosidad del templo? Me gustaría darles una pequeña información muy valiosa y el por qué añoramos que el templo sea reconstruido. Bienvenidos. Antes que nada les desearé el bien a cada uno de ustedes. Comencemos con este gran tema. ¿Por qué es importante el templo reconstruido para nosotros? Porque en la Cábala se dice que tanto el templo interno como el templo físico son importantes. De igual forma, el alma y el cuerpo, porque el alma no puede subsistir sin el cuerpo y el cuerpo no puede vivir sin el alma. Entonces, el templo es muy importante. ¿Qué había dentro de ese templo para que sea muy importante? En realidad, más allá de su existencia histórica como centro de culto judío en Jerusalén, se le considera una representación metafísica de la creación del universo y del ser humano. Por lo tanto, les diré algunos detalles sobre esto. Primeramente, la estructura que tiene el templo refleja lo que es el universo creado por Dios, ya que está dividido en 3 áreas, que es el patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo o santo de los santos, porque se manifestaba la presencia divina en la tierra. Estas divisiones representaban diferentes niveles de realidad espiritual, desde lo material, sería el patio exterior, hasta lo más elevado y divino, que es el santo de los santos, donde les decía que habitaba la presencia divina, o sea, la Shejinah. Esto quiere decir que el templo debería de ser importante para toda la humanidad, no simplemente para Israel, sino todos los que creemos en Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, si le hacen daño a Israel, le están haciendo daño a nuestro templo interno también, porque también es visto como una representación de nuestro cuerpo humano y especialmente en la relación y el concepto del ser humano, que es la manifestación microcósmica del universo de Adam Kadmon. Ahora, lo que es el lugar santo de los santos es equivalente a nuestro corazón, donde habita nuestra alma del ser humano, y es el centro de la conexión con lo divino. Aparte que sabiendo y comprendiendo que el templo de Salomón fue construido para ser un lugar, residencia de la presencia divina que es la Shejinah. En el contexto más místico de esto es que el exilio de la Shejinah es una imagen central que simboliza la separación entre el ser humano y la divinidad. Por lo tanto, ¿qué representaría lo que es la destrucción del templo? Pues se basaría en una manifestación externa de esta separación. Por lo tanto, la reconstrucción del templo simbolizaría la restauración de la unidad entre lo divino y la humanidad, o sea, también entre nosotros y Dios. Por eso queremos construir el tercer templo y ayudar a Israel que lo construya. Pero obviamente hay oposición de eso. Esas tierras y más tierras le fueron prometidas a Israel. También a las chispas dispersas que aún no se encuentran en Israel. Todos los que tengamos el sentir humano son Israel. También sabemos que el templo en sí de Salomón también está relacionado con las sefirot, los 10 aspectos de la emanación divina. Y el diseño del templo obviamente refleja lo que es la armonía de estas sefirot y cada uno de los aspectos que representan las distintas energías divinas que estructuran el universo. Por lo tanto, la conexión entre las sefirot y el templo también implica que el templo es un lugar de equilibrio y armonía cósmica.
Todo lo que se manifiesta en la tierra es porque también se manifiesta en los mundos espirituales. Y si Israel se encuentra en una guerra, no es una guerra en sí nada más material. También se encuentra en una guerra espiritual, porque sabemos que hay demonios que se oponen a que el judío siga existiendo. Pero vaya, qué extraño que desde que se extendió realmente esta sabiduría del Zohar, las cosas fueron mal en peor. Pero es que la oscuridad siempre se va a oponer a la luz. Entonces, habrán personas que no resistan la luz, que no quieran saber nada de lo espiritual, pero finalmente son sheds. Los únicos que no soportan la luz son los sheds. Y de igual forma sucede en el mundo espiritual. Y finalmente, obviamente, se enseña que hay un templo interior dentro de cada persona. Y la construcción y la purificación del templo de Salomón se convierten en una metáfora para el trabajo espiritual individual también. Pero eso no quiere decir que no sea importante el templo físico que se quiere construir en Israel, porque la construcción del templo también implicaría purificación del cuerpo humano y sería una conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual, así como el proceso de acercamiento a lo divino. Y obviamente que si se construye el tercer templo, las cosas mejorarían en el mundo entero, no solamente en Israel, en el mundo entero. Entonces, todo lo que suceda en Israel nos incumbe también a nosotros, porque también es importante que las chispas que están fuera de Israel sepamos que somos uno con Israel. Y de igual manera, si es dañada esa tierra, también quieren dañar nuestros templos divinos que tenemos adentro de nosotros. Y esto se llama la lucha contra el mal. Israel tiene que ser purificada. Y esa mezquita que se encuentra ahí, que es la mezquita de Al-Aqsa, debe de ser arrancada. Hubo un tiempo donde el Islam conquistó a Jerusalén. Cuando ellos tomaron tierras ajenas, en el año 6308, la ciudad era muy importante para las tres grandes religiones monoteístas, que sería el judaísmo, el cristianismo y para ese entonces también el Islam. Y para el Islam, pues esta tierra en especial dada a los judíos, ellos la consideraban también sagrada, pero no era de ellos. Esa tierra fue entregada nada más a los hijos de Israel. Ya cuando se plantean otras religiones, en ese caso ya las tierras no fueron dadas para los cristianos ni para otros estilos de religiones, sino que fue dada para Israel, el judaísmo. Ahí es cuando el Islam construyó, donde estuvo el templo de Salomón, su mezquita de Al-Aqsa. Y el domo de la roca está ubicado en donde estuvo el templo de Salomón. Entonces, en esto miramos cómo ellos llegaron a quererse adueñar tierras. Pero ¿en qué parte de la Torá dice que el templo de Salomón iba a ser para los árabes, para Ismael, y que la promesa no iba a ser para Isaac? Entonces, ahí comenzó todo, porque ellos, se dice que había un califa en donde, según la tradición islámica, el profeta Mahoma ascendió al cielo en el evento conocido como Isra y Mi'raj. La roca sobre la que se construyó también tiene un significado sagrado en el judaísmo. Y se dice tenía, pero no era tenía, era un lugar sagrado para el judaísmo. El caso de todo esto es que no sabemos por qué ellos eligieron el lugar tan sagrado que era para los judíos, lo tenían que ellos elegir, invadir ese lugar del templo de Salomón. Entonces, ¿quiénes son los que quieren invadir el templo? Ellos
Ellos son los invasores que quieren invadir el templo. Y no nada más el templo físico, sino también nuestros templos internos. Sabemos que el Islam y el cristianismo tienen un parecido, y es la envidia y los celos. Y no voy a hablar más de eso porque ya todos lo conocemos. Bueno, pero si esas dos religiones celan tanto al judaísmo, en vez de estar hablando mal del judío, ¿por qué no se unen a la Torá también? Si ellos aseguran creer en el mismo Dios que el judío, ¿dónde está la división? ¿Qué no será que no es el mismo Dios? Porque la mayoría de las religiones del mundo aseguran creer en el mismo Dios de Israel, porque toman sus escrituras, toman la Torá, la leen, pero posiblemente no se han dado cuenta que no es el mismo Dios. ¿Y por qué? Porque actúan de diferente manera. No obedecen las instrucciones de Akadosh Baruj Hu. Actúan como niños envidiosos y celosos del primogénito y no aceptan las instrucciones de su padre. Pretenden exterminar al primogénito y matar a su propio hermano. Sin embargo, ¿el padre va a aceptar esto? ¿Por qué no dejan que el judío obre conforme la Torá y conforme los escritos? Y le dejan ya de una vez por todas vivir en paz. Simplemente porque a Mahoma se le ocurrió y tomó ese lugar sagrado para él, porque realmente miró la conexión de Israel con Akadosh Baruj Hu. Se enceló y tomó esas tierras para él. Lo que tenía Israel que podía percibir la presencia y la conexión con Akadosh Baruj Hu en el templo. Y ellos no podían soportar eso. Mi hermano primogénito mejor que yo, hay que robarle sus tierras y hay que sacarle sus posesiones de tierras. Pero regresó el primogénito y no se dejó y libró muchas batallas contra ellos, a tal grado que les ganó todo. Akadosh Baruj Hu no va a permitir que esas tierras sean robadas. Esas tierras tienen dueño, y si realmente las quieren, van a tener que pelear contra el rey de este mundo.